Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? María, ¿Qué tal? Mucho gusto, María. ¿Y qué te trae por acá? hay problemas en la Problemas. familia, con mi esposo. Bueno, déjame presentarme. Mi nombre es Yudiñaca, soy estudiante de la carrera de Psicología. En esta oportunidad vamos a dialogar un poquito para ver cuál es nuestro sistema de trabajo, ¿ya? Y también quiero que sepas que el diálogo, la conversación que vayamos a tener y todo lo que me vayas a contar el día de hoy va a quedar en completa reserva, así que no tengas ningún temor. ¿Por qué? Porque esto no va a ser difundido a menos de que en algún momento esto, no sé, nos conlleve a un suicidio, sobre todo que esté en peligro tu salud y tu vida. Solamente en esa situación sería divulgada de alguna forma lo que me vayas a contar el día de hoy. Y dime, ¿cuál es el problema que te aqueja? Bueno, ya hace un poco más de un mes que descubrí que mi pareja estaba ya saliendo con otra persona. Bueno, lo descubrí porque revisé el celular. Nunca lo hacía. Nunca lo hacía. Yo siempre confiaba en él y de pronto no sé qué me dio y empecé a revisar el celular y encontré cosas que no quería encontrar. Esto me ha llevado a que yo me sienta mal, siento que no estoy, no sé, siento que no, prácticamente no me valoro, siento que hasta soy fea, hasta pienso que no sé qué ha podido pasar. Yo ni nunca he sido celosa con él, no sé por qué he podido revisar el celular y encontrarme esas cosas. A mí me ha dañado y yo lo confronté. Ahorita me dice que no es cierto, pero habiendo tantas cosas en su celular yo ya no sé qué pensar. Ya, lo primero que tú me dices es de que uno, no eres celosa. ¿Y qué es lo que te conlleva que tú le revises el celular, por ejemplo? Vi actitudes en él, tanto como dicen sospechosas, ¿no? Dije, bueno, agarraba el celular para ir al baño, nunca lo dejaba. Al dormir bajaba bajaba el volumen, lo ponía en vibrador y es eso, ¿no? Y yo sabía su contraseña desde hace mucho, pero nunca dije, no, yo no puedo revisar cosas que de repente me puedan lastimar, puedo encontrar cosas y me puedan lastimar. Y viendo las actitudes que él tenía hacia mí, dije, ¿por qué algo oculta? Y vi pues las conversaciones que tenía, vi videos, vi fotografías y prácticamente me decepcionó y al mismo tiempo me hizo creer que yo no valía como mujer. Me está haciendo perder mi valía. Pienso que yo he hecho mal y a veces digo en qué yo he fallado. Entonces ya es seguro de que tu esposo está con otra persona, o sea, ya lo has comprobado al 100%. Sí, por lo que Por los encontré en su celular, mensajes los y la... mensajes, sí, aunque él lo niega, pero yo no creo que una persona pueda mentir tanto, ¿no? Pero también te tienes que poner a pensar que nadie te va a decir sí, te estoy engañando, ¿no? Entonces también tenemos que ver por ese lado de que la otra persona jamás a la primera te va a decir, ni a la primera ni a la segunda, no te va a decir o va a aceptar su error, porque es un error lo que esta persona estaría cometiendo contigo, ¿no? Entonces, ahora que tú digas que te sientes fea, no. Es lo primero que te tienes que quitar de la cabeza. Nadie es fea, nadie es feo. Y si de repente ahí estamos viendo un tema ya de autoestima, ¿no? Entonces, eso sí es un problema. Pero fea no eres una persona muy bonita, eres una persona joven, entonces eso te tienes que quitar de la cabeza, ¿ya? Entonces, ahora dime tú, ¿tienes hijos? Sí, tenemos dos hijos. ¿Los hijos de qué edades? 9 años, mayor, 5. De 9 y 5 años, son pequeños todavía. Sí. ¿Y hay discusiones delante de ellos? Sí ha habido discusiones y yo no me sabía controlar y empezaba a pelear con él, empezaba a gritarle y creo que todo esto
también a ellos les está afectando, no solo les está afectando en lo académico, porque yo veo que el mayor ya no está rindiendo como antes. El pequeño está siendo un tanto rebelde, y por ese lado también me preocupa, porque a raíz de todo lo que yo he encontrado, yo no me he sabido controlar, no he sabido, no sé, tomar un respiro y decir no delante de ellos, no. Sin embargo, yo lanzaba, hasta insultaba, tiraba cosas, golpeaba, y yo misma me trataba de hacer cosas, ¿no? Porque realmente yo sentía que yo no valía, y eso es lo que a mí me duele. Claro. Uh-huh. Entonces eso también les está afectando de todas maneras a ellos. Sí. Y las reacciones de lanzar cosas y demás es completamente normal. ¿Por qué? Porque tú estás actuando, estás sacando ese interior dolido que tienes, ¿no? Entonces tampoco te sientas mal por eso. Eso lo podemos solucionar, pero eso va a depender bastante también de ti. Ahora, ¿tú a qué te dedicas, por ejemplo? Bueno, antes yo trabajaba, y ahora por problemas que también tuve con mi mamá falleció, dejé de trabajar y solo me estoy dedicando a la casa. Pero sí tienes alguna profesión. Sí. Entonces, ¿y no has pensado en retomar tus actividades laborales, por ejemplo? Sí, he pensado. O de pronto tu esposo también te ha prohibido ese tema, ¿no? No tanto, bueno, de eso no, era más la preocupación de cómo criar a los bebés. Claro, porque son pequeños. Son pequeños y prácticamente éramos los dos nada más. Y por esa razón yo pues decidí renunciar para poder dedicarme a ellos. Claro, pero y de pronto en el camino también no has pensado en una posible separación. Para mí es un poco difícil. Por tus hijos. Tanto por mis hijos, y también veo los años. Porque no es pues 10 años, ¿no? La edad que mi hijo va a cumplir recién. Ya son 20 años que estoy con él. Y yo no me explico qué es lo que ha pasado. Yo no he sido una mujer celosa, nunca le he hecho problemas. Si él salía a tomar, yo pues le decía, ya anda, ¿no? Y si salía con el carro, yo le decía, no, no vayas a manejar, mejor quédate, descansa. Esa era mi forma de tratarlo. O sea, él tenía compromisos y tú permitías que él se vaya solo. Es que era de trabajo, siempre me decía que eso era de trabajo, que iban a ir solo sus compañeros, y como le digo, yo no era celosa, yo por el contrario siempre le ¿Has decía, confiado en él? Sí, es que era así, yo realmente confiaba ciegamente en él, no pensé que él me iba a fallar de esa forma. Por eso también me siento un poco decepcionada de la actitud que ha tomado hacia mí. Y a veces me pregunto por qué, en qué he fallado yo, qué de malo le he hecho, o yo estoy mal, ¿no? Yo no entiendo qué ha pasado, y eso es lo que a mí me da mucho dolor, mucha pena, no sé qué hacer. Ahora, es todo, es pensar en mis hijos, pensar en que ya el futuro que yo en algún momento me he trazado con él, ahora ya no se va a cumplir, porque de repente yo voy a optar por separarme, y después, ¿qué va a pasar? Y me siento en una gran incertidumbre de haber planeado un futuro con él y pensar que yo iba a estar siempre con él, terminar con él hasta de viejitos, ¿no? Pero ahora yo veo que no. Que no es así. Uh-huh. Pero lo primero que te tienes que quitar de la cabeza es de que el error haya partido de ti. Al decir tú en qué habrías fallado o qué habrías hecho mal para que él cometa ese error, no ha sido tu error. Ha sido de repente un tema que él mismo de repente no lo ha buscado. A veces, lamentablemente, en el camino pasan tantas cosas, no lo quiero justificar, pero lo primero que tú te tienes que poner a pensar que no es tu culpa. Quítate eso de la cabeza. Tu culpa no es, porque tú no has fallado. Al contrario, tú te has dedicado a tus hijos, a sus hijos, a él. Porque imagino, me dijiste que no estás trabajando, te estás solamente dedicando a tu hogar. Entonces, ¿qué de malo pudiste haber hecho para que esta persona vaya y cometa algún error? Ninguno. Quítate eso de la cabeza, por favor, María. Lo menos que tú puedes venir a pensar acá es de que ha sido tu error. Al contrario,
Simplemente aquí ha sido un tema de que la otra persona no ha sabido valorar lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy por él y por tus hijos, o por sus hijos, ¿no? De ambos. Entonces, quítate eso de la cabeza. Ahora, dices que por el tiempo que ha transcurrido, tú no podrías separarte de él. Y tú piensas de que estando con él, pero a pesar de los problemas, ¿te sientes bien? No, al contrario, te estás haciendo daño. La única persona que está sufriendo, que está padeciendo en este momento, aparte de tus hijos, bueno, tus hijos no lo estarán sopesando tanto como tú, pero sí indirectamente, eres tú quien está sufriendo todo esto. Porque imagino que no es nada bonito sentarse en casa y que si no tenemos actividad de por medio, simplemente ponernos a pensar en lo que está haciendo la otra persona. Entonces, la única persona que se está haciéndose daño hoy por hoy eres tú. Ahora, lo primero que tú tienes que empezar a hacer es buscar algún tipo de actividad que te mantenga ocupada. No sé, leer un libro, ir al gimnasio, hacer algún tipo de deporte, ¿no? Eso te ayudaría bastante, por ejemplo, a poder despejar tu mente, a poder pensar con mucha lucidez. Ahora, ¿tú has sentido en algún momento en que realmente no lo puedes dejar? Sí, sí, yo pienso que digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a seguir adelante sin él? Es que ha sido tanto, tanto lo que yo me podía acostumbrar a él que realmente digo, no voy a poder sola. Y me siento un tanto dependiente. Dependiente de él. Entonces, como tú misma lo dijiste, tú no estás trabajando, de pronto esta persona también es quien solventa al 100% en casa, ¿no es cierto? Entonces, de pronto tú te veas ahí un tanto dependiente económica y emocionalmente. No puedes estar sin él y también te pones a pensar en qué será de ti. Pero claro que sí puedes sola, sí se puede. De repente al principio te va a costar un poquito, nos va a costar trabajar un tantito en ello, pero sí se puede. Eso no puede limitarte a que tú puedas salir adelante sola, ¿ya? Pero no vamos a trabajar en ello en este momento. En lo primero que nos vamos a enfocar, primero es en tu autoestima y en ese hecho de la dependencia emocional que tú tienes para con la otra persona, eso tenemos que ir dejando de a poquito, ¿ya? Entonces, como te digo, eso lo vamos a conseguir simplemente ocupándonos en otras actividades, no solamente en casa. Ahora, por ejemplo, los fines de semana sales con tus amistades, con tus amigas, haces alguna actividad distinta a los deberes que hacer en tu casa. No. O sea, tampoco sales los fines de semana. No, me dedico más a eso. O sea, llega viernes, sábado y sigues con tus hijos. Sí. Llega el lunes, lo mismo. O sea, no hay una actividad distinta. No. Te das cuenta que solamente piensas en tus hijos, en tu esposo y en el entorno que él tiene de repente. Porque tú misma has dicho de que ya ni siquiera puedes dormir. ¿Por qué? Porque es una incertidumbre que tú llevas dentro tuyo. Y eso no es saludable para ti. Ni siquiera físicamente, porque imagino que has tenido dolencias, como por ejemplo dolores de cabeza, no lo sé, ¿no? Los has debido de tener, lo que eso también suma a tu falta de sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría bastante, por ejemplo, María, de que vayas trabajando en ese tema, pero quítate de la cabeza al 100% de que no es tu culpa. No es tu culpa, al contrario, tú solamente te has dedicado a él y a tus hijos. Entonces, quien ha tenido la culpa es la otra persona, ¿ya? Por favor, quítate eso de la cabeza. Ahora, esta es nuestra primera sesión, en la que solamente vamos a ir, yo me voy a encargar de evaluar de toda la conversación que hemos tenido, de qué manera podemos ir trabajando poco a poco en una segunda o tercera sesión. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien, María, mucho gusto y espero verte en la siguiente sesión. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No es pues 10 años, ¿no? La edad que mi hijo va a cumplir recién. Ya son 20 años que estoy con él. Y yo no me explico qué es lo que ha pasado. Yo no he sido una mujer celosa, nunca le he hecho problemas. Si él salía a tomar, yo pues le decía, ya anda, ¿no? Y si salía con el carro, yo le decía, no vayas a manejar, mejor quédate, descansa. Esa era mi forma de tratarlo. O sea, él tenía compromisos y tú permitías que él se vaya solo.
Es que era de trabajo, siempre me decía que eso era de trabajo, que iban a ir solo sus compañeros. Y como le digo, yo no era celosa, yo por el contrario siempre le ¿Has confiado decía, en él? sí, sí, es que era así, yo realmente confiaba ciegamente en él, no pensé que él me iba a fallar de esa forma, por eso también me siento un poco decepcionada de la actitud que ha tomado hacia mí. Y a veces me pregunto por qué, en qué he fallado yo, qué de malo le he hecho, o yo estoy mal, ¿no? Yo no entiendo qué ha pasado y eso es lo que a mí me da mucho dolor, mucha pena, no sé qué hacer. No, es todo, es pensar en mis hijos, pensar en que ya el futuro que yo en algún momento me he trazado con él, ahora ya no se va a cumplir porque de repente yo voy a optar por separarme y después, ¿qué va a pasar? Y me siento en una gran incertidumbre de haber planeado un futuro con él y pensar que yo iba a estar siempre con él, terminar con él hasta de viejitos, ¿no? Pero ahora yo veo que no. Que no es así. Ujú. Pero lo primero que te tienes que quitar de la cabeza es de que el error haya partido de ti. Al decir tú de en qué habrías fallado o qué habrías hecho mal para que él cometa ese error, no ha sido tu error. Ha sido de repente un tema que él mismo de repente no lo ha buscado. A veces, lamentablemente, en el camino pasan tantas cosas, no lo quiero justificar, pero lo primero que tú te tienes que poner a pensar que no es tu culpa. Quítate eso de la cabeza. Tu culpa no es porque tú no has fallado. Al contrario, tú te has dedicado a tus hijos, a sus hijos, a él. Porque imagino, me dijiste que no estás trabajando, te estás solamente dedicando a tu hogar. Entonces, ¿qué de malo pudiste haber hecho para que esta persona vaya y cometa algún error? Ninguno. Quítate eso de la cabeza, por favor, María. Lo menos que tú puedes venir a pensar acá es de que ha sido tu error. Al contrario, simplemente aquí ha sido un tema de que la otra persona no ha sabido valorar lo que tú estás haciendo hasta el día de hoy por él y por tus hijos, o por sus hijos, ¿no? De ambos. Entonces, quítate eso de la cabeza. Ahora, dices que por el tiempo que ha transcurrido, tú no podrías separarte de él. Y tú piensas de que estando con él, pero a pesar de los problemas, ¿te sientes bien? No, al contrario, te estás haciendo daño. La única persona que está sufriendo, que está padeciendo en este momento, aparte de tus hijos, bueno, tus hijos no lo estarán sopesando tanto como tú, pero sí indirectamente, eres tú quien está sufriendo todo esto. Porque imagino que no es nada bonito sentarse en casa y que si no tenemos actividad de por medio, simplemente ponernos a pensar en lo que está haciendo la otra persona. Entonces, la única persona que se está haciéndose daño hoy por hoy eres tú. Ahora, lo primero que tú tienes que empezar a hacer es buscar algún tipo de actividad que te mantenga ocupada. No sé, leer un libro, ir al gimnasio, hacer algún tipo de deporte, ¿no? Eso te ayudaría bastante, por ejemplo, a poder despejar tu mente, a poder pensar con mucha lucidez. Ahora, ¿tú has sentido en algún momento en que realmente no lo puedes dejar? Sí, sí, yo pienso que digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a seguir adelante sin él? Es que ha sido tanto lo que yo me podía acostumbrar a él que realmente digo, no voy a poder sola. Y me siento un tanto dependiente. Dependiente de Ujú. él. Entonces, como tú misma lo dijiste, tú no estás trabajando, de pronto esta persona también es quien solventa al 100% en casa, ¿no es cierto? Entonces, de pronto tú te veas ahí un tanto dependiente económica y emocionalmente. No puedes estar sin él y también te pones a pensar en qué será de ti. Pero claro que sí puedes sola, sí se puede. De repente al principio te va a costar un poquito, nos va a costar trabajar un tantito en ello, pero sí se puede. Eso no puede limitarte a que tú puedas salir adelante sola, ¿ya? Pero no vamos a trabajar en ello en este momento. En lo primero que nos vamos a enfocar, primero es en tu autoestima y en ese hecho de la dependencia emocional que tú tienes para con la otra persona, eso tenemos que ir dejando de a poquito, ¿ya? Entonces, como te digo, eso lo vamos a conseguir simplemente ocupándonos en otras actividades. No solamente en casa,
Ahora, por ejemplo, los fines de semana sales con tus amistades, con tus amigas, haces alguna actividad distinta a los deberes que hacer en tu casa. No. O sea, tampoco sales los fines de semana. No, me dedico más a mis hijos. O sea, llega viernes, sábado y sigues con tus hijos. Sí. Llega lunes, lo mismo. O sea, no hay una actividad distinta. No. Te das cuenta que solamente piensas en tus hijos, en tu esposo y en el entorno que él tiene de repente. Porque tú misma has dicho de que ya ni siquiera puedes dormir. ¿Por qué? Porque es una incertidumbre que tú llevas dentro tuyo. Y eso no es saludable para ti. Ni siquiera físicamente, porque imagino que has tenido dolencias, como por ejemplo dolores de cabeza, no lo sé, ¿no? Los has debido de tener, lo que eso también suma a tu falta de sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría bastante, por ejemplo, María, de que vayas trabajando en ese tema, pero quítate de la cabeza al 100% de que no es tu culpa. No es tu culpa, al contrario, tú solamente te has dedicado a él y a tus hijos. Entonces, quien ha tenido la culpa es la otra persona, ¿ya? Por favor, quítate eso de la cabeza. Ahora, esta es nuestra primera sesión, en la que solamente vamos a ir, yo me voy a encargar de evaluar de toda la conversación que hemos tenido, de qué manera podemos ir trabajando poco a poco en una segunda o tercera sesión. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien, María, mucho gusto y espero verte en la siguiente sesión. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.